Hacían reír a Estados Unidos cada semana, en pantalla. Art Carney y Audrey Meadows eran como una familia. Pero cuando terminó la luna de miel, algo extraño sucedió. Nunca volvieron a hablarse. Ni llamadas telefónicas, ni reencuentros, nada. ¿Fue una pelea, una disputa silenciosa, o simplemente dos estrellas que siguieron adelante? Durante años nadie tuvo una respuesta clara, y los fans se quedaron con la intriga. La vida era muy diferente cuando rodamos Los novios. Aunque todos interpretábamos a miembros de familias de clase obrera, y el dinero siempre escaseaba, nunca nos preocupamos por tener un techo sobre nuestras cabezas. Ahora, décadas después, empiezan a salir a la luz fragmentos de la verdad, y puede que la verdadera historia no sea la que esperas. La magia de Ed Norton. Toda gran serie tiene un personaje que no se limita a apoyar al protagonista, sino que se roba la escena. En The Honeymooners, ese personaje era Ed Norton, interpretado por Art Carney. Norton no tenía que ser la estrella, porque la serie giraba en torno a Ralph Crampton, el fanfarrón de Jackie Gleason. Pero una y otra vez fue el encanto de Norton, y su humor fuera de lo común, lo que hizo que el público se riera a carcajadas. Y el caso es que Carney hizo que pareciera que no le costaba ningún esfuerzo. Ed Norton era sobre el papel un trabajador del alcantarillado de Brooklyn, un tipo de cuello azul, por así decirlo. Pero tal y como lo interpretaba Carney Norton, también era caprichoso, infantil y un poco excéntrico. No era tonto, solo se distraía fácilmente. Podía estar mirando fijamente un grifo, fingiendo dirigir una orquesta, mientras Ralph hervía de impaciencia a su lado. Carney nunca se precipitaba. Dejaba que cada ritmo se desarrollara alargando el momento hasta que no podías evitar reírte. Eso es lo que hacía a Norton tan memorable. Carney tenía un don natural para la comedia física. No exactamente slapstick, sino algo más sutil. Gesticulaba con exagerada elegancia, se ponía de puntillas como un dibujo animado o se quedaba con la mirada perdida en el momento justo. Su lenguaje corporal era la mitad del chiste. Ni siquiera hacía falta que dijera nada. Una mirada confusa podía echar la casa abajo, pero Carney también daba profundidad a Norton. Bajo toda esa extravagancia había un amigo leal. No importaba cuántas veces Ralph explotara o ladrara órdenes, Norton estaba ahí paciente y siempre dispuesto a ayudar. Esa calidez hacía que el personaje fuera real. Le daba fundamento y demostraba que aunque sabía hacer chistes, también tenía corazón. Y ese equilibrio es difícil de conseguir. Pero Carney lo lograba semana tras semana. Lo gracioso es que el propio Gleason sabía que Carney era oro. Aunque él era la estrella, Gleason reconocía el verdadero genio artístico cuando lo veía. Su química en la pantalla era como un relámpago en una botella, y a todo el mundo le encantaba cómo se compenetraban como viejos compañeros. Y en esos momentos, Norton solía brillar con luz propia. Uno de los ejemplos más famosos fue la escena en la que Ralph le pide a Norton que le ayude a escribir una carta de queja. Ralph intenta dictar seriamente, pero Norton empieza la carta con «Estimado señor o señor adjunto, por favor encontrar», utilizando sus viejas lecciones de mecanografía. Ralph pierde el control y Norton se queda parpadeando confuso sobre lo que ha hecho mal. La escena es muy sencilla, pero Carney la interpreta a la perfección. La gente no se cansaba de él. Incluso cuando Gleason revivió The Honeymooners en años posteriores con diferentes miembros del reparto, los fans siempre echaron de menos al verdadero Norton. Carney había convertido el papel en algo tan icónico que nadie más podía captar esa mezcla de absurdo y corazón. Es más, Carney nunca lo exprimió. No intentaba eclipsar a nadie, así que no exageraba los chistes ni robaba protagonismo. Simplemente entendía el ritmo de la comedia. Sabía cuándo hacer una pausa, cuándo reaccionar y cuándo dejar respirar una escena. Ese tipo de inteligencia cómica es poco común.
Pero antes de convertirse en el cómico que todos amamos y del que nunca nos cansamos, Carney se enfrentó a luchas y momentos que definieron quién era. Y esos primeros años cuentan una historia que nunca esperarías. Vida temprana, guerra, lesiones y traumas. Antes de la fama y del inolvidable papel de Ed Norton, Art Carney no era más que un chico tranquilo de Mount Vernon, Nueva York. Nació en 1918 como el menor de 6 hermanos. Creció en el seno de una familia irlandesa de clase trabajadora durante el final de la Primera Guerra Mundial. Su padre se ganaba la vida vendiendo periódicos, y las cosas nunca fueron precisamente fáciles, pero tampoco trágicas. Carney no era el tipo de chico que perseguía los focos. De hecho, era tímido. Le encantaba imitar voces y personajes en casa, pero rara vez se lucía en público. No fue hasta el instituto cuando empezó a hacer imitaciones para reírse. Sus compañeros se dieron cuenta de lo bueno que era, y pronto se convirtió en el chico de los chistes y las voces. Ese talento le conseguiría más tarde un trabajo en la radio, pero incluso entonces se sentía más cómodo detrás de un micrófono que delante de una multitud. Pero su carrera acababa de empezar cuando el mundo cambió. En 1943, a los 25 años, Art Carney fue reclutado por el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Fue enviado a Europa, donde sirvió como soldado de infantería. La guerra fue brutal. Carney luchó en la batalla de Normandía pocos días después del día D, y durante una de las misiones, una granada de mortero le hirió gravemente en la pierna. Recibió un fuerte impacto y tuvo que ser sacado del campo de batalla. La herida era bastante grave. Su pierna quedó destrozada y los médicos tuvieron que insertarle una placa de metal. A partir de ese momento, caminó cojeando, algo que hizo todo lo posible por ocultar a lo largo de su carrera como actor. A veces utilizaba un bastón fuera de cámara, pero en la pantalla la mayoría de la gente nunca se daba cuenta. Había aprendido a moverse de forma que se adaptara al papel, sobre todo cuando había comedia de por medio. Después de la guerra, volvió a los escenarios y a la radio. Su trabajo en la radio se recuperó rápidamente. Fue un habitual en The Big Story Gangbusters y Casey, fotógrafo de crímenes, donde su habilidad para cambiar de voz y tono le mantuvo en constante demanda. Pero su colaboración más importante se produjo cuando conoció a Jackie Gleason. Carney participó en un sketch con Gleason en el programa Cavalcade of Stars en 1951, y la química fue instantánea. Su ritmo de trabajo era natural y al público le encantaba. Ese sketch acabaría convirtiéndose en Honeymooners, y el papel de Carney como Ed Norton en uno de los más queridos de la historia de la televisión, el fenómeno de los recién casados. Cuando The Honeymooners llegó a las pantallas de televisión en 1955, nadie esperaba que dejara una huella tan duradera. Solo duró una temporada, 39 episodios, pero se convirtió en una de las comedias más queridas de la historia. No tenía decorados extravagantes ni efectos especiales, solo grandes personajes, un guión inteligente y un reparto que sabía trabajar en equipo. En el centro de todo estaban Ralph Creighton y Ed Norton. Jackie Gleason interpretaba a Ralph, un conductor de autobús ruidoso y charlatán con grandes sueños y una mecha muy corta. Art Carney era Ed, el simpático trabajador de las alcantarillas, que nunca parecía entender del todo lo que estaba pasando, pero siempre estaba contento de estar allí. Juntos eran oro puro de la comedia. Carney era muy oportuno, pero nunca trató de robar el protagonismo. Sabía exactamente cuándo hablar y cuándo hacer una pausa. Eso hacía que los arrebatos de Gleason fueran aún más graciosos. Carney y Gleason tenían algo raro, verdadera química. Gleason podía ser imprevisible, pero Carney mantenía la calma y era rápido con los pies. Sus idas y venidas parecían naturales, como dos tipos que se conocieran de toda la vida. Eso es lo que hacía que la serie funcionara tan bien. Incluso cuando no pasaba gran cosa en la trama, verles hablar o discutir
era suficiente. Y luego estaban Audrey Meadows como Alice, la mujer de Ralph, y Joyce Randolph como Trixie, la mujer de Norton. Aportaron un equilibrio agudo y absurdo a la energía salvaje de los hombres. Los ojos en blanco de Alice y sus rápidas réplicas se convirtieron en parte de lo que hacía que el programa pareciera real. Todo el montaje era sencillo pero cercano, y la gente se veía reflejada en esos personajes. Aunque solo duró una temporada, The Honeymooners nunca desapareció. Las reposiciones duraron décadas y la gente seguía riéndose. Carney ganó un Emmy por su papel y su personaje, Ed Norton, se convirtió en uno de los compañeros más inolvidables de la televisión. Hacía que ser raro pareciera encantador. Sin embargo, para una serie que parecía tan unida, hubo cosas que los fans no esperaban. Tras su final, el reparto tomó caminos separados. Gleason permaneció en el centro de atención, pero Carney se retiró. Con el tiempo la gente empezó a preguntarse por las relaciones del reparto, especialmente entre Carney y Meadows. Parecían tan unidos en la pantalla. Art Carney y Audrey Meadows hicieron reír a millones de personas juntos, como Ed Norton y Alice Craden en The Honeymooners. Su química se sentía sin esfuerzo, y aunque no eran pareja en la serie, formaban parte de una familia televisiva que América adoraba. Jackie Gleason era el centro impredecible, pero Carney y Meadows aportaban equilibrio y un sutil tipo de magia. Así que cuando los fans se enteraron años más tarde de que Carney y Meadows supuestamente no mantuvieron el contacto, después del final de la serie se levantaron las cejas. Podría ser verdad. No volvieron a hablarse Ed Norton y Alice Craden después de que cayera el telón. No hay constancia pública de que se pelearan. No hay informes de discusiones o tensiones durante la producción. Todo lo contrario. Carney y Meadows trabajaron juntos a la perfección en el plató, adaptándose al estilo improvisado de Gleason con habilidad y gracia. Ambos eran profesionales que se presentaban, cumplían y dejaban al público con ganas de más. Y sin embargo, fuera del plató y más allá del espectáculo, su conexión pareció desvanecerse. Hay muy pocas entrevistas conjuntas de Janu o fotos de ellos juntos en años posteriores. Mientras que Joyce Randolph, que era el cuarto miembro importante del reparto de la serie, hablaba ocasionalmente de la dinámica del grupo. La relación entre Carney y Meadows seguía sin hablarse. Algunos creen que no se trataba de algo personal, sino de los tiempos que corrían. Los años 50 eran una época diferente en la televisión, y las estrellas no se hacían necesariamente amigas para toda la vida. Cuando terminaba una serie, la gente pasaba a la siguiente, o se alejaba por completo de los focos, como hizo Carney durante largos periodos. Era un hombre reservado, y The Honeymooners, con toda su fama, era solo un capítulo de su vida. También está el factor Jackie Gleason. Todo el mundo sabía que Gleason era muy estricto, y se decía que a veces era impredecible y controlador. El reparto estuvo muy unido durante la producción de la serie, pero puede que esa cercanía se debiera más a la experiencia compartida que a una amistad duradera. El propio Gleason no era especialmente cercano a sus compañeros de reparto fuera de las cámaras. Es posible que esa distancia se extendiera a todos los demás. Otro punto a considerar es la personalidad de Carney. No le gustaban los focos, así que casi nunca aparecía en reuniones o programas de entrevistas. No le interesaban las giras nostálgicas, así que aunque Meadows le hubiera importado mucho mantener un contacto regular, no habría estado en su naturaleza, especialmente teniendo en cuenta las muchas batallas personales que tuvo que luchar, porque a pesar de que estaba haciendo reír al mundo, tenía luchas. Y esas luchas conformaron quién era realmente fuera de la pantalla, su lucha contra la adicción y el miedo escénico. Puede que Carney hiciera reír a millones de personas como Ed Norton, pero detrás de las risas había un hombre con una carga tan pesada que pocos llegaron a ver. A pesar de todas las alegrías que daba a los demás, el propio Carney libraba a menudo batallas que no tenían nada que ver con los guiones o las cámaras.
Dos de las más importantes fueron su lucha contra el alcohol y una larga guerra contra el miedo escénico. Su adicción a la bebida no empezó como algo descontrolado. Como muchos en el mundo del espectáculo, probablemente empezó socialmente, pero con el tiempo, a medida que aumentaba la presión y el éxito conllevaba su propio tipo de soledad, el alcohol se convirtió más en una muleta que en un consuelo. Carney era un hombre reservado, por lo que pocos sabían lo mucho que luchaba, pero los que estaban cerca de él podían verlo. Se reflejaba en su comportamiento dentro y fuera del plató. Nunca fue un alborotador, nunca se descontroló en público, pero la tristeza persistía en su interior. A algunos actores les gusta llamar la atención, pero Carney no era uno de ellos. Incluso podría decirse que era más feliz cuando los focos estaban un poco más apagados. No necesitaba ser el más ruidoso de la sala, ni el que ocupaba el centro del escenario. Eso es en parte lo que le hizo tan buen compañero de Jackie Gleason. Gleason podía ser ruidoso, descarado y dominante, pero Carney lo equilibraba con sutileza, ingenio y encanto. Pero ser la mitad más callada del dúo conllevaba sus propias tensiones. Carney no siempre se sentía cómodo siendo reconocido o alabado, y con esa incomodidad surgió una especie de ansiedad, especialmente antes de las actuaciones en directo. El miedo escénico no es algo de lo que se hable a menudo cuando se trata de profesionales experimentados. Uno pensaría que alguien con una larga carrera y un Emmy en su estantería no se sentiría tembloroso antes de un espectáculo, pero Carney sí. Lo sentía en lo más profundo de sus huesos antes de subir al escenario. Ya fuera una comedia, una obra de Broadway o incluso una aparición como invitado, a veces se paralizaba. Sus amigos recordaban cómo se ponía enfermo antes de las actuaciones. Le entraban unos nervios de acero que le hacían preguntarse por qué seguía actuando. Una vez dijo en una entrevista que actuar era algo que me encantaba, pero que me daba mucho miedo. Ese tipo de sinceridad no era habitual en aquella época, porque la mayoría de los actores llevaban una máscara. Pero Carney no siempre hizo eso. Cuando tenía problemas se retraía, anulaba las comparecencias y se replegaba sobre sí mismo. Y cuando los nervios eran demasiado fuertes, la botella estaba allí para calmarlos. Durante años se apoyó en el alcohol para salir adelante. La bebida afectó a su salud, su trabajo y sus relaciones. Su matrimonio se resintió y se hizo más difícil llegar a él emocional y físicamente. Y para alguien que había aportado tanta luz a los demás, esa oscuridad era pesada de llevar solo. Al final, la bebida acabó con él. Tuvo que alejarse de proyectos e incluso rechazar papeles. Perdió tiempo, incluso años, en la neblina de la adicción. Pero aunque esa es la historia de muchos famosos, la de Carnese no terminó ahí. Luchó contra la adicción, se sometió a tratamiento y poco después empezó a curarse. Admitió que tenía un problema, aunque la cultura de la época lo hacía difícil. En los años 60 y 70 no era habitual que los famosos hablaran de la adicción como lo hacen ahora. Pero Carney siguió adelante. Trabajó en su salud, se reencontró con personas a las que había apartado y, lo más importante, intentó perdonarse a sí mismo. Con el tiempo encontró el camino de vuelta al trabajo, pero esta vez llegó con un nuevo tipo de profundidad. Sus últimas actuaciones tenían más peso y se podía sentir la vida detrás de los personajes que representaba. Pero Carney nunca perdió por completo su miedo escénico. Y quizá eso fuera bueno. Quizá esa energía nerviosa le recordaba lo que estaba en juego y lo mucho que le importaba hacerlo bien. Una vez dijo que el miedo le mantenía honesto y que cada vez que se ponía delante de la gente, sentía que tenía que demostrar su valía una y otra vez. Y al demostrar su valía, se impondría a actores aclamados por la crítica y se alzaría con un prestigioso galardón, el Oscar que sorprendió a todos. Cuando Art Carney ganó el Oscar al mejor actor en 1975, mucha gente dio un respingo, no porque no lo mereciera, sino porque nadie se lo esperaba.
Ese año, la carrera al mejor actor estaba repleta de grandes nombres. Al Pacino fue nominado por El Padrino, segunda parte, Dustin Hoffman por Lenny, Albert Finney e incluso Jack Nicholson, que eran todos pesos pesados. Y luego estaba Carney, conocido sobre todo como Ed Norton, de The Honeymooners, nominado por una pequeña película llamada Harry y Tonto. La mayoría de la gente ni siquiera la había visto. La película sigue a Harry Combs, un profesor jubilado de unos 70 años, que es desahuciado de su apartamento de Nueva York. Sin ningún sitio a donde ir, recoge sus cosas, coge a su gato Tanto y se marcha a cruzar América. Eso es todo. No hubo explosiones, dramas judiciales, ni nada remotamente emocionante. Era solo un hombre tratando de averiguar lo que queda de la vida cuando todo lo familiar se ha ido. Sin embargo, Carney aportó algo especial al papel. No interpretaba a una gran personalidad, ni gritaba ni alardeaba. Simplemente era peludo, gentil, honesto, un poco triste y un poco divertido. Te olvidabas de que estabas viendo a un actor. Creías que se trataba de un hombre real con un gato y una maleta intentando reconectar con sus hijos, hacer las paces con el pasado y encontrar un nuevo sentido al tiempo que le quedaba. Y la gente se dio cuenta. Cuando llegó la noche de los Oscar, la mayoría de la gente daba por hecho que Pacino o Nicholson se lo llevarían. Carney, que entonces tenía 55 años, pero que en la película aparenta casi 20 más, ni siquiera estaba haciendo mucha campaña. De hecho, Carney no creía que fuera a ganar. Él mismo se sorprendió. Pero cuando sonó su nombre, el público también se sorprendió y se puso en pie para aplaudir. No fue solo una victoria para Harry y Tanto, fue una victoria para un tipo diferente de actuación que no se basó en grandes discursos ni en un drama pesado. Carney demostró que la sutileza, el corazón y la verdad pueden tener tanto peso como la intensidad. Y para aquellos que solo lo conocían como el tonto trabajador de las alcantarillas de Brooklyn, fue un momento de revelación. Demostró que Carney tenía alcance. Siempre lo tuvo. Solo que nunca le habían dado suficientes papeles que le permitieran demostrarlo. El Oscar cambió la imagen que Hollywood tenía de él, aunque Carney nunca buscó los focos. No lo utilizó para lanzar un segundo acto llamativo. Se mantuvo selectivo, callado y casi siempre fuera del ojo público como de costumbre. Familia, amor y redención. Fuera de las cámaras, la vida de Carney era mucho más desordenada y complicada de lo que cualquiera podría haber imaginado. Detrás de todas las bromas y sonrisas, tuvo problemas con sus relaciones, su familia e incluso consigo mismo. Pero a pesar de todo tuvo mucho amor y segundas oportunidades. Carney se casó 3 veces con 2 mujeres, pero la historia que realmente destaca es su relación con su primera y tercera esposa, Jean Myers. Se casaron por primera vez en 1940. Juntos tuvieron 3 hijos, 2 varones llamados Brian y Paul, y una niña llamada Eileen. Como muchas parejas tuvieron sus más y sus menos. La presión de la carrera de actor de Carney, más sus batallas con el alcohol y la ansiedad, pusieron a prueba su matrimonio. Las cosas se pusieron feas y en 1965 se divorciaron. Incluso después de separarse, Jean no era solo una ex. Ella había sido una gran parte de su vida, y estaba claro que todavía había algo real entre ellos. La gente se sorprendió cuando Carney y Jean volvieron a estar juntos y se volvieron a casar en 1980, es decir, 15 años separados. No todos los días se conoce la historia de una pareja que rompe y luego vuelve a encontrarse. Su segundo matrimonio no fue llamativo ni lleno de drama. Fue sencillo y se sintió como una verdadera oportunidad de empezar de cero. Para entonces, Carney se había alejado de las luces brillantes de Hollywood. Ya no buscaba fama ni grandes papeles. Solo quería paz, y Jean se la dio. Vivieron juntos en Connecticut, lejos del ruido donde él podía ser él mismo, sin la presión de rendir. Esta segunda oportunidad fue una especie de redención para ambos.
Demostró que incluso después de años de dolor y errores, la gente podía perdonar y construir algo mejor. Era el lado más suave de Carney, uno que la mayoría de la gente nunca vio, porque solo conocían a sus personajes en pantalla o a la estrella que una vez fue. La relación con sus hijos tampoco era perfecta. Carney estaba a menudo ocupado centrado en su trabajo, y a veces sus luchas le hacían difícil ser un padre presente. Brian Paul y Eileen han hablado de cómo su padre no siempre estaba cerca, y de que la distancia entre ellos era dura, pero también dicen que les quería profundamente e intentaba arreglar las cosas cuando podía. A pesar de todo, la familia era importante para Carney. Era su ancla en un mundo que podía ser ruidoso e impredecible. Su hijo Brian incluso se dedicó al mundo del espectáculo como guionista y director, aunque no llegó a ser un nombre tan conocido como su padre. La vida personal de Carney se vio enredada en su lucha contra el alcohol y la ansiedad. Durante años luchó contra estos problemas, lo que le dificultaba conectar con la gente que le rodeaba. Aunque era un genio de la comedia, sufría mucho fuera del escenario. El miedo escénico y los nervios le acompañaron durante toda su carrera, y estas luchas le alejaron a veces de amigos y familiares. Pero lo conmovedor de la historia de Carney es que a pesar de todo, nunca renunció al amor y a la familia. Encontró el camino de vuelta con Jean y construyeron una vida juntos lejos de las cámaras. Eso también es una especie de victoria, aunque haya sido silenciosa y no vista por la mayoría. Los años de retirada total. Después de décadas en el ojo público, Carney se escabulló silenciosamente en un caparazón de su propia creación. A mediados de los 80 su trabajo se hizo cada vez más esporádico. Un pequeño papel aquí, un telefilme allá, y un día dejó de aparecer en pantalla. Nadie hizo mucho alboroto, pero para quienes habían crecido viéndole, resultaba extraño que alguien que una vez hizo reír a millones de personas desapareciera sin decir una palabra. Parte de ello sin duda fue intencionado. Carney nunca se había sentido cómodo bajo los focos. Incluso en la cima de su fama, mantuvo su vida privada en silencio. No buscaba titulares. No estaba en todas las fiestas de Hollywood. Hacía su trabajo y se iba a casa. Y cuando el trabajo dejó de merecer la pena, optó por quedarse en casa para siempre. Según todos los indicios, sus últimos años estuvieron marcados por una retirada casi total de la vida pública. No concedía entrevistas y rara vez hacía apariciones. Cuando le preguntaban por qué no actuaba más, Carney respondía algo tan sencillo como «ya no lo necesitaba». Seguramente no desde la amargura, sino desde la satisfacción de haber hecho todo lo que podía hacer y de que había llegado el momento de dejarlo. Lo interesante es que Carney podría haber cobrado. Podría haber escrito unas memorias, haber participado en tertulias, o incluso haber aceptado un último papel bien pagado en una película. Pero no lo hizo. Esa elección más que nada parecía reflejar quién era realmente. No era alguien que persiguiera un legado o atención, sino un hombre contento de vivir tranquilamente tras años de ruido. Hay algo admirable y un poco triste en eso. Sin embargo, porque aunque haya estado en paz, la industria nunca le ha dado la despedida que se merecía. No se le rindió un gran homenaje, ni se le concedió un premio a toda su carrera. Simplemente se desvaneció en silencio, como si nadie supiera qué hacer con alguien que no quería ser celebrado. Los que mejor le conocían dicen que su retirada no fue por amargura o arrepentimiento. Se trataba más bien de mantener la paz tras años de ruido. Carney había pasado gran parte de su carrera luchando contra demonios personales como el alcohol, la ansiedad y el miedo escénico. Siempre estaba un poco nervioso, incluso cuando las cámaras no estaban rodando. Así que tal vez al alejarse finalmente encontró algo cercano a la calma. También está la cuestión de la salud. A medida que envejecía, Carney se enfrentó a una serie de problemas físicos, aunque nunca los hizo públicos. Fue fumador durante muchos años y tuvo que lidiar con viejas heridas de su época en la Segunda Guerra Mundial.
No sería exagerado suponer que la salud influyó en su decisión de retirarse. Los últimos años y la muerte. Aunque Art Carney se alejó de los focos, nunca desapareció de la mente de la gente. The Honeymooners seguía emitiéndose en la televisión una y otra vez, y para muchos seguía siendo el programa clásico de una época especial de la televisión. Carney no buscó la fama, ni trató de mantenerse en el candelero, pero la gente nunca le olvidó. Para muchos siempre fue Ed Norton, el compañero divertido y leal que hizo que la serie fuera tan memorable. En sus últimos años, Carney vivió tranquilamente en Westbrook, Connecticut. Era un lugar tranquilo cerca del océano, donde podía disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Vivió allí con Jean, su tercera esposa, y mantuvieron un perfil bajo. No había cámaras parpadeantes ni revistas de cotilleos alrededor de su casa, solo días tranquilos y normales, pasados lejos de todo el ruido. En los años 90, Carney no solía acudir a actos públicos, pero tampoco se perdía de vista. A veces aparecía para apoyar causas que le importaban o para ver a viejos amigos. En 1994, apareció en un pequeño papel en la película Last Action Hero. No era un papel importante, pero recordaba a la gente la calidez que podía aportar con solo una mirada o unas palabras. Sin embargo, a principios de la década de 2000, Art Carney había desaparecido de la escena pública. Cuando falleció, mientras dormía el 9 de noviembre de 2003, a los 85 años, muchos fans se sorprendieron al conocer la noticia. Algunos ni siquiera se dieron cuenta de que todavía estaba vivo. Murió de causas naturales en una residencia de Chester, Connecticut. No hubo una gran ceremonia ni un homenaje de Hollywood para despedirle. En su lugar, hubo unos cuantos obituarios, algunas declaraciones de amigos y los viejos episodios de The Honeymooners, reproduciéndose en la televisión. Jackie Gleason, que interpretaba a Ralph Craden, había muerto años antes en 1987. Audrey Meadows, que interpretaba a Alice Craden, falleció en 1996. Con la muerte de Carney, una gran parte de la historia de la televisión parecía llegar a su fin. Joyce Randolph, el último miembro del elenco principal de la serie, aún con vida, habló más tarde de la amabilidad de Carney y de lo mucho que disfrutó trabajando con él. ¿Qué opinas sobre el tema? ¿De verdad se negó Carney a hablar con Audrey Meadows tras el final de Honeymooners? ¿Qué crees que ocurrió entre bastidores, si es que ocurrió algo que les mantuvo separados durante tanto tiempo? Deja tus respuestas en los comentarios. No olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Gracias por vernos y si te ha gustado este vídeo, haz clic en el siguiente de la pantalla.